¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno en gran manera, mi hermano. Dios es bueno en gran manera. Hemos estado hablando de las pruebas. Y la serie que hemos estado desarrollando lleva por título El incomprensible mundo de las pruebas. ¿Comprende usted las pruebas? ¿Comprende usted las pruebas por las que le está tocando pasar? Bueno, déjeme decirle que yo no las comprendo. Las que me toca vivir a mí, muchas veces no las comprendo. Hay un libro que escribe el doctor James Dobson, un psicólogo cristiano, tiene doctorado en psicología, y ese libro se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y este libro es extraordinariamente práctico, hermano, para aquellos que luchan con las pruebas, con los quebrantos que no pueden comprender. Es decir, usted y yo que no alcanzamos a comprender las luchas y las pruebas. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué las enfermedades vienen a nuestras vidas? Alguien se pregunta y dice, ¿por qué el divorcio? Alguien dice, ¿por qué el rechazo? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué viene la tristeza? Y muchas veces todo esto viene cuando decidimos servirle al Señor. Cuando usted dice, yo le voy a servir al Señor, y entonces de pronto aparece la tristeza, aparece que se le muere alguien, aparecen las enfermedades, aparece el rechazo, y aparecen todas estas cosas, y entonces esto nos parece injusto. Nos dice, esto es injusto. Y esta serie que estamos desarrollando, hermanos, el incomparable mundo o el incomprensible mundo de las pruebas, trata con las preguntas más inquietantes de la vida, especialmente esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Hay personas que tienen años y dicen, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Hermano, la idea central de esta serie es traer esperanza a aquellos que están a punto de rendirse. Traer un poco de esperanza de parte de Dios para usted que está a punto de rendirse. Y es nuestro deseo como iglesia, Silo, hermano, iglesia de Jesucristo, que usted vea a la iglesia como un hospital. ¿Sí me explico? Como un hospital donde usted viene para recibir el tratamiento de parte del Señor, y los que estamos aquí al frente somos los ayudantes de Dios, somos los enfermeros, somos los que ayudamos en ese trabajo a pasar el tratamiento de Dios. Y sobre todo, hermano, que usted vea a la iglesia como un hospital para evitar el sentimiento terrible de que Dios lo ha traicionado. Dios me ha abandonado, Dios me ha traicionado, Dios me ha dejado solo. Y eso entonces es parte de la serie, que usted pueda comprender el carácter de Dios, que pueda comprender cómo Dios obra en medio de las turbulencias de la vida. Mi deseo, hermano, está unido al de Dios, en que usted comprenda cómo es Dios en medio de las pruebas. Las pruebas que usted vive, que usted pueda comprender cómo es Dios. Mi deseo está unido al de Dios, al motivarlo a usted a apreciar las pruebas. ¿Cuántos aprecian las pruebas? ¿Cuántos aprecian las dificultades? Que usted pueda conocer cómo Dios obra en medio de las pruebas y pueda apreciarlas, pueda valorarlas, porque las pruebas son parte del trato de Dios para su vida y para mi vida. Hermano, Dios desea guiarlo a usted en medio de estas pruebas y desea guiarlo a tierra firme, y que usted estudie más a fondo el carácter de Dios. Nosotros muchas veces nos preguntamos, por ejemplo, nos hacemos esta pregunta y decimos, ¿por qué nos ponemos tan mal en las pruebas? ¿Por qué nos ponemos tan mal en las pruebas? Compartía el jueves el hermano Alberto de un jefe que él tuvo en Chile, que era dueño de unas panaderías, y el hombre pues simpatizaba con el evangelio y creía y decía, yo también creo lo que tú crees, hasta que el hermano Alberto le dijo a uno de sus compañeros, el jefe tiene paz
porque tiene entradas de dinero, pero cuando el dinero le deje de entrar, se le acaba la paz. Y así fue. Vinieron unas supervisiones de parte del gobierno, le cerraron las panaderías y se le acabó la paz. Dice el hermano que el hombre se comía las uñas porque su paz dependía de la entrada de dinero que tenía a diario, y cuando dejó de entrar el dinero se acabó la paz. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué nos ponemos tan mal en medio de las pruebas? Yo tengo aquí una respuesta, usted puede tener otra respuesta. Pudiera ser porque somos humanos, simplemente humanos, débiles. Somos humanos débiles que nos creemos fuertes, pero cuando aparece una tormenta, inmediatamente nos volvemos con piel de gallina. También puede ser porque no conocemos el carácter de Dios. Y entonces lo que nos han enseñado o lo que nosotros entendimos de Dios no es el conocimiento correcto, no es el conocimiento del carácter de Dios. Y entonces por eso decimos, Dios me traicionó. Dios me está traicionando porque yo tenía entendido que Dios no me iba a dejar a mí en medio de esto. También puede ser porque creemos que si somos cristianos tendremos un seguro contra todo riesgo. Si yo voy para la iglesia y comienzo a congregarme y comienzo a buscar de Dios, yo voy a tener un seguro contra todo riesgo. Nada me va a pasar, tendré una varita mágica, diré y de inmediato se hará. Declararé y de inmediato será hecho. Hermanos, la verdad es, mis amados hermanos, acerca de la vida cristiana, es que más de una vez nos vamos a quedar sin respuesta a un montón de preguntas que nosotros nos hacemos en la vida cristiana. ¿Sí? Así es y así será. Muchas veces usted se preguntará, ¿por qué, Señor? Y Dios simplemente guardará silencio. Dice el doctor Dodson en su libro, el libro que les comenté de Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, él dice esto, lo cito a continuación, abro comillas: si usted cree que Dios tiene la obligación de explicarnos su conducta, usted está equivocado. Dice él, si usted cree que Dios tiene la obligación de explicarle su conducta, usted y yo estamos equivocados. Y a veces decimos, Señor, pero, y casi que le exigimos que nos tiene que decir qué es lo que está pasando, por qué yo estoy enfermo, por qué me está pasando esta situación económica, por qué los problemas, si yo estoy en la iglesia, si yo te estoy sirviendo, si yo soy pastor, ¿por qué me tienen que venir esta cantidad de problemas? Yo quiero que por encimita leamos unos textos que examinan un poquito acerca de esto. Vamos a Proverbios capítulo 25, versículo 2. Proverbios capítulo 25, 2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿Me escuchó? La gloria de Dios es encubrir un asunto. Isaías 45, 15 dice, verdaderamente tú eres Dios y te encubres. ¿Aló? Entonces la palabra nos está diciendo que Dios puede encubrirse, que Dios puede guardar silencio y es parte de su carácter y no tiene por qué decirnos a nosotros cómo está obrando. Deuteronomio 29, 29 en la versión, la Biblia de las Américas dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para sus hijos. ¿Me está escuchando? Las cosas secretas pertenecen al Señor, dice la Escritura, dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. ¿Aló? Mire cómo dice esta hermosa versión de Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o si sabes tú cuál es el camino del viento, por dónde pasa el viento, no lo sabes ni yo tampoco. Y como no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es decir, que nosotros ignoramos más que lo que sabemos, y aquel famoso filósofo que dijo, lo único que yo sé es que no sé nada.
Es decir, que nosotros no conocemos absolutamente nada de Dios, ni tenemos la capacidad para comprender por qué Dios hace lo que hace. Por eso cuando las pruebas están en nuestra vida y yo le pido a Dios una explicación, Dios dice, ¿cómo le explico? Imagínese usted que esté en el fondo del mar y se consiga una ostra. Y entonces usted dice, voy a explicarle a esta ostra cómo es la vida humana. ¿Cómo haría usted para explicarle a un animalito que no habla su idioma, que no tiene la capacidad para razonar, para entender? Y usted le va a decir, la vida humana es así y así y así. Y la ostrica, ¿sabe qué va a hacer? Pues se va a ir y decir, no comprendió absolutamente nada. Y así es Dios con nosotros. Cuando nos mira y nosotros le decimos, Señor, explícame por qué estoy pasando por estas pruebas, Dios se rasca la cabeza y dice, pero es que no tiene la plataforma para yo poderle explicar lo que yo estoy haciendo. Así que, hermanos, Isaías 55, versículo 8 al versículo 9 en la Biblia de las Américas, tiene un versículo que a mí me parece tan contundente, donde el Señor trata de explicarnos por qué Él hace las cosas. Miren, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Aló? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino, mis caminos, declara el Señor. Y mire cómo dice, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No tenemos estructura, hermano. No tenemos estructura psicológica, mental, para nosotros poder comprender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. De pronto, hermanos, somos tan arrogantes y decimos, claro que sí, yo sí comprendo. No, yo sí comprendo lo que Dios está haciendo. Y a veces, hermano, somos tan arrogantes que viene una persona a decirnos, mire, pastor, me está pasando esto, y no lo dejo ni terminar de hablar cuando le digo, eso es por esto. Porque Dios está haciendo esto y esto y esto. Hermano, eso es arrogancia. Arrogancia de mi parte, cuando yo intento enseñar a otros los caminos de Dios y qué es lo que Dios está haciendo en la vida de cada quien. Y a veces somos tan sumamente, hermano, arrogantes, por no usar otra palabra, que no sabemos lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona y llegamos a decirle, lo que pasa es que a usted lo que le está pasando es esto y esto y esto y esto. Y usted porque está en pecado, y usted porque se alejó de Dios, y usted porque lleva una vida no sé qué, por eso le está pasando, porque Dios le está dando la espalda, porque Dios lo está castigando. Vemos a veces personas con algún defecto físico y decimos, ¿Dios lo castigó? Sí, seguramente que su mamá hablaba de las personas que tenían ese problema y mire lo que le pasó. Hermano, ¿de verdad nosotros podemos comprender su omnipotencia? El Todopoderoso que creó todo lo que se conoce y lo que no se conoce, lo podemos nosotros meter en esta cabecita de fósforo y decir, yo creo que Dios obra así. Por eso, hermano, la teología, que es el estudio de Dios, hermano, es tan complicado, porque la Biblia dice que Dios es insondable, que es inescrutable. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Es decir, no podemos llegar a conocer a Dios porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Amado hermano, ¿en serio nosotros queremos pedirle a Dios que nos explique por qué las pruebas, por qué las dificultades? Vamos a ver, hermano, Romanos capítulo 11, versículo 33. Y vamos a ver entonces aquí, Romanos capítulo 11, versículo 33, si usted lo tiene. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que Dios es insondable, Dios es inescrutable. Si usted está tomando nota, lo primero es, número 1, Dios es insondable, Dios es inescrutable. Romanos 11:33 dice así. ¿Lo tienen, hermanos, en sus Biblias? ¿Cuántos trajeron Biblias? A ver, las Biblias arriba, espadas arriba, decimos a veces no deje su espada en casa. Los juicios de Dios, pueden tener conmigo a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Los juicios de Dios son insondables
y sus caminos inescrutables. Ahora lo leen ustedes, 1, 2 y 3, a ver. Espero por la lectura de ustedes, 1, 2 y 3. Romanos 11, 33. Es necesario buscar en nuestras Biblias. 1, 2 y 3, lo leen ustedes. Los juicios. Ajá, esa es la referencia. Oh, profundidades de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Son sus juicios. Lo pasaste, el anterior, el que estaba. Insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice la última parte de este versículo. Hermano, la palabra insondable significa no examinado. ¿Aló? Dios no ha sido examinado nunca por nadie. Eso es lo que significa insondable. También significa inexplorable. Dios no ha sido explorado por nadie, nunca ha podido llegar a decir yo sí exploré a Dios. También significa esa palabra insondable, impenetrable. Dios es impenetrable, Dios es inexplorable, Dios no ha sido examinado por nadie. ¿Y por qué entonces nosotros somos tan arrogantes los seres humanos? No, yo soy doctor en teología. ¿De verdad? ¿De verdad tú estudias a Dios y te jactas del estudio de Dios? Nosotros hacemos estudios en teología donde estudiamos a Dios. Pero si la Biblia nos está diciendo que Él no ha sido examinado, que Él es inexplorable, que Él es impenetrable, entonces, luego dice, primero dice sus juicios, los juicios de Dios son insondables, y luego dice sus caminos inescrutables. La palabra inescrutable significa que no se puede rastrear, es decir, no se le puede colocar un General Position System, un GPS, un GPS. No se le puede colocar a Dios un GPS. Eso es lo que significa que sus caminos son inescrutables, es decir, por donde Dios ha pasado no se puede rastrear. Por donde Dios ha pasado no se puede descubrir. Eso significa inescrutable. No se puede descubrir, no puede ser rastreado Dios. ¿Y usted qué está diciendo, hermano? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí si Dios no puede ser rastreado, si Dios no puede ser descubierto, si Dios no puede ser examinado, si Dios es inexplorable, si Dios es impenetrable? Hermanos, lo que estoy diciendo con esto es lo que dice 2 Corintios en el capítulo 2, versículo 16, leo en la Biblia de las Américas, dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? ¿Aló? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Esa palabra conocido significa quién se ha informado. ¡Wow! ¿Quién de nosotros los que estamos aquí, o de los grandes teólogos, o de los grandes estudiosos, se ha informado, se ha instruido, se ha informado como para decir, yo conozco al Señor y por eso lo puedo instruir? Mire, hermanos, a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios, ¿sí o no? ¿A quién le pasó en la Biblia? Le pasó a Moisés. Dios le dijo, apártate, Moisés, porque voy a cortar este pueblo de Israel. Me tienen hasta aquí, me tienen harto. Y Moisés dijo, no, Señor. Y comenzó a hablar y a argumentar y a decir. Y bueno, Dios se contuvo. Y resulta que más adelante, ese mismo pueblo que Dios le había querido quitar, hizo que él se enfureciera tanto que agarró una vara y le dio a la peña. En vez de hablarle a la peña, le dio unos guamazos. Y la peña brotó agua, pero eso le costó que no pudiera entrar a la tierra prometida. Es decir, el pueblo que Dios le quería quitar, Moisés se metió y dijo no. Y resulta que igual Dios lo acabó, porque no pudieron entrar a la tierra prometida. Es como Dios diciendo, bueno, si tú piensas que puedes llevar las cosas mejor que yo, está bien.
te doy la oportunidad, dale. Si tú crees que me puedes examinar, que me puedes explorar, si tú crees que me puedes rastrear, si tú crees que puedes ser mejor Dios que yo, bueno, hágale. ¿Y cómo terminó Moisés? No pudo entrar a la tierra prometida, y la generación de 20 años para arriba no pudieron entrar. Es decir, los que Dios le quería quitar igual se los quitó, pero mucho más adelante. Hermanos, a no ser, escuche esto, no se pierda este detalle, a no ser que Dios escoja explicarnos su comportamiento, lo cual no suele hacer. ¿Me escuchó? No se distraiga. Si Dios no escoge explicarnos su comportamiento, lo cual Él no acostumbra a hacer, sus motivos y propósitos están fuera del alcance de nuestros cerebritos, de nuestra mente. Mire, si Dios, repito, no escoge explicarnos lo que Él está haciendo, lo cual no suele hacer, no lo suele hacer, y lo vamos a ver ahorita. Dios sencillamente obra porque Él es soberano y dice: yo no tengo por qué explicar nada. Yo soy el Dios todopoderoso y obro y punto. Y de paso obro a favor de ustedes, porque no es que Él obra en contra de nosotros. Hermano, esto quiere decir que muchas de nuestras preguntas se van a quedar sin respuesta. ¿Me escuchó? A veces decimos: hermano, ore para que le venga la respuesta. Hermano, ayune para que le venga la respuesta. Y no estoy diciendo que no. Ayunar es excelentísimo y tenemos que hacerlo porque es un ejercicio del Espíritu que nos fortalece espiritualmente. Orar es excelente porque muchas veces nos ayuda a encontrar cuál es la voluntad del Señor. Pero si usted está ayunando y usted está orando y usted está vigilando para obligar a Dios a que le dé una respuesta, déjeme decirle que normalmente eso no sucede. Dios obra y punto. Así que las preguntas ¿por qué? Quedarán sin respuesta. Y entonces ahí es donde nos frustramos como creyentes. Ahí es donde nos dolemos, nos llenamos de ira, inclusive hasta de rabia contra Dios. Y ya vamos a ver eso. El apóstol Pablo se refiere a esto así en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Él dice: ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Dice que ahora vemos por un espejo oscuramente, pero entonces habrá un momento en que conoceremos cara a cara, y ahí entenderemos muchas cosas. Pero mientras estemos aquí en este pellejo, hay muchas cosas que no las vamos a entender. Hermano, Él está diciendo que no tendremos el cuadro completo hasta que no estemos en la eternidad. Es como que usted esté armando un rompecabezas y usted dice: pero a esto le faltan piezas. ¿Cómo arma usted un rompecabezas si le faltan piezas? Pues déjeme decirle que aquí en la tierra no vamos a encontrar las piezas completamente. Vamos a tener el cuadro completo en la eternidad, cuando venga lo perfecto, como dice la Escritura, cuando esté el Señor Jesucristo con nosotros, cuando se haya completado el canon bíblico. Hermano, esto dice que debemos aprender entonces a aceptar nuestra comprensión parcial. Escúcheme, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que usted vive, usted tiene que acostumbrarse a tener una comprensión parcial. Usted no va a entender completamente el cuadro. Y por eso es que nos frustramos. Hermano, lamentablemente los jóvenes, inclusive los viejos, no saben que habrá un momento en la vida, no lo saben, en que no tendrá sentido lo que está sucediendo, y va a decir: yo estoy en este mundo de pruebas incomprensibles, esto no tiene sentido. Lo que yo estoy viviendo, pastor, no tiene sentido, me han dicho a mí a cada rato. Bueno, este aspecto de la vida cristiana no se habla mucho. ¿Aló? Este aspecto de la vida cristiana no se habla mucho. Preferimos enseñar las partes de la Biblia, las que son más atractivas: el cielo, la salvación, la compañía de Dios, la compañía de los ángeles, el perdón, la misericordia, que el Señor está con nosotros todos los días. Pero esto de las pruebas, y de que usted tiene que guardar silencio en las pruebas porque no va a comprender el cuadro completo, de que usted no va a comprender lo que está viviendo como venezolano, de que usted no puede comprender ni yo lo que Dios
Dios está haciendo en Venezuela y nosotros quedamos aquí arañando, diciendo: Señor, dinos lo que está ocurriendo, dinos lo que está pasando. Y Dios se rasca y dice: pero ¿cómo les digo si no me van a entender? Los aplasto si les comunico lo que yo estoy haciendo. La Cruzada Estudiantil para Cristo sacó una frase. Ellos sacaron un folleto hace muchos años titulado Las 4 leyes espirituales. Y el primer enunciado dice así. Eso lo hizo este escritor, C.S. Lewis, que fue uno de los que trabajó duro con la Cruzada Estudiantil para Cristo. Y dice así: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Hermano, esa declaración yo la suscribo, ¿sí? La suscribo totalmente y me parece que es cierta. Sin embargo, escuche bien, da a entender que el creyente, ¿me está escuchando? Esa frase, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, da a entender como que el creyente va siempre a entender lo que le está ocurriendo y que le va a parecer maravilloso. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces la persona dice: bueno, entonces siempre comprenderé lo que me está ocurriendo, siempre voy a entender ese plan maravilloso y yo lo voy a aprobar. Eso podría no ser cierto, hermano. Esa parte podría no ser cierta. Aunque yo suscribo lo que dice el folleto, esa parte de que tú siempre vas a comprender, de que siempre te va a parecer maravilloso y siempre lo vas a aprobar, podría no ser cierto. No sé cuántos de ustedes, permítanme ilustrar esto, no sé cuántos de ustedes, mis amados, han leído o han escuchado la historia de Joni Eareckson Tada, una muchacha que muy joven quedó tetrapléjica, sus piernas, sus brazos, de un accidente que tuvo después de ser una chica con potencial a ser una atleta norteamericana, de ir a las Olimpiadas y de ir a Juegos Internacionales. Ella tuvo un accidente y quedó completamente paralizada en una silla de ruedas, y ella, como cristiana, comenzó a sentirse mal porque su teología, lo que le habían enseñado, lo que le habían dicho o lo que ella había interpretado, que es otro asunto diferente, le decía que un Dios amoroso, que un Dios bueno no podía obrar de esta manera. Si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, si Dios todo lo sabe, si Dios está en todas partes, ¿por qué Dios no me protegió? ¿Por qué Dios no me guardó? ¿Por qué yo tuve este accidente? Debe ser que Dios está molesto conmigo. ¿Nos damos cuenta? Qué importante es conocer el carácter de Dios, qué importante es conocer cómo funcionan las pruebas y cómo Dios se mueve en medio de las pruebas, porque si yo asumo eso, aunque Dios no está airado, aunque Dios no está molesto, yo asumo que Dios está molesto conmigo, que Dios me está castigando, y el enemigo dice: sí, eso es cierto, lo está castigando porque usted es una porquería, usted no vale nada, usted es cualquier basura. Así que esta chica comenzó a preguntarse por qué le había ocurrido esto. Intentó quitarse la vida siendo creyente, siendo cristiana. Mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene valor. Dios está airado conmigo, Dios está molesto. ¿Por qué yo quedo en medio de esta situación? Así que, hermanos, esta chica, esta frase, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿cómo creen ustedes que resuena en el oído de Joni Tada? ¿Cómo resuena en el oído de una persona que no puede mover sus brazos, que no puede mover sus piernas, en una silla de ruedas, y una chica jovencitica, y llego yo y le digo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Qué? Si yo lo que me quiero es morir, que yo lo que me quiero es quitar la vida. Hermano, ese plan maravilloso para esta chica significó vivir en una silla de ruedas como una persona completamente tetrapléjica. Ese es un plan maravilloso. Sí, sí, hermano, es un plan maravilloso y Dios la ama. Y luego que ella logró entender
que Dios tenía un plan maravilloso y que la amaba, se levantó y tiene una fundación maravillosa y ha ayudado a muchísimas personas a nivel mundial. Pero ella de primera pensó que no había ningún plan maravilloso y que Dios no la amaba. Hermano, para otras personas esa frase Dios te ama y tiene un plan maravilloso puede significar una muerte prematura. ¿Dios te ama y tiene un plan maravilloso con una muerte prematura? Pues sí, claro que sí. Para otros puede significar el desprecio. Viven vidas donde la gente los desprecia por ser creyentes. Para, por ejemplo, el profeta Jeremías significó ser arrojado en una cisterna. Para otros puede significar la muerte, puede significar la ejecución, como lo vemos nosotros en la Biblia. Y eso es un plan maravilloso, hermano. Y es un plan que Dios los ama. ¿Cuántos murieron aserrados por la mitad? ¿Cuántos murieron decapitados? ¿Cuántos murieron desterrados? Y eso es un plan maravilloso de Dios, y eso significa que Dios los ama. Número 2, para aquellos que están tomando nota, Dios sí tiene un plan maravilloso. Dios sí tiene un plan maravilloso. Hermano, en las más terribles y feroces circunstancias, el plan de Dios es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Mientras estemos sanos, decimos amén. Mientras tengamos, como decía el hermano Alberto, entrada de dinero, decimos amén. Pero ¿qué cuando nos enfermamos? ¿Qué cuando aparece un fracaso? ¿Qué cuando un hijo se vuelve rebelde y ya no nos soportan y nosotros lo soportamos a ellos? Amados, la Biblia dice, porque a los que aman a Dios todas las cosas. Entonces, Dios sí tiene un plan maravilloso, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que han sido llamados conforme a su propósito, dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Dios sí tiene un plan maravilloso para ti. Dios sí te ama y tiene un plan maravilloso. Hermano, permítame hacer un pequeño análisis de este versículo, un pequeño análisis gramatical. Hermano, a los que aman, ese amor es agapado. Ese amor es sacrificial. A los que aman de manera sacrificial a Dios, todas las cosas, pero en equipo. Escúcheme bien, porque esto es clave entenderlo. No se me vaya ni se duerma. Cuando la Biblia dice a los que aman a Dios todas, ese todas significa jugar en equipo. Es decir, todas significa que si usted está enfermo, y por otro lado, usted tiene un hijo rebelde. Y por otro lado, usted tiene escasez de dinero. Y por otro lado, vive en una situación en el país como el que está. Y por otro lado, tiene un jefe insoportable. Y por otro lado, crisis. La Biblia dice que todas en equipo le ayudan a bien. Y uno dice, es que se me juntaron todas. Pues se juntan todas porque todas es que le ayudan a bien. Ahora, si usted las ve por separado y usted dice, saco esto, no sirve, saco esto, no sirve, saco esto tampoco, ¿en qué me ayuda esto? En nada. Pero si las junta todas como un equipo, entonces le ayudan a bien, porque la una le ayuda a la otra y la otra le ayuda a esta. Y la Biblia dice que detrás de todas esas cosas que usted está viviendo, Dios está obrando a su favor. ¿Cuántos dicen amén? Dios está obrando a su favor. Entonces, que estén en armonía con la voluntad de Dios. Todas las cosas. Escuchen, que estén en armonía con la voluntad de Dios. Si yo me voy de gracioso y me busco otra mujer, eso no me va a ayudar a bien. ¿Sí me explico? Son todas las cosas que estén en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, todas las cosas me ayudan a bien. Si yo tengo un hijo rebelde y yo por hablarle de Jesucristo, ese muchacho se me levanta más, entonces eso me ayuda bien, porque está en armonía con la voluntad de Dios. No son todas las cosas que yo me metí por allá y fui y me robé una moto. Ay, pero la Biblia dice que esas cosas me van a ayudar a bien. No, eso no ayuda bien, porque eso no está en armonía con la voluntad de Dios. Si usted está haciendo negocios fraudulentos, si usted está haciendo cosas indebidas, déjeme decirle que eso no le va a ayudar a bien. Pero las cosas que usted está haciendo bien y que aún así vienen
viene el ataque, viene la dificultad, la Biblia dice que le va a ayudar a bien. Hermano, los jóvenes les cuesta comprender que en el mundo habrá aflicción, y a los viejos nos cuesta comprender que en el mundo va a haber aflicción. Hay un doctor de nombre Richard Seltzer, como decir Alka-Seltzer. El doctor Richard Seltzer escribe un libro, a mí me fascina como él escribe. Él escribe un libro y habla acerca dice, pareciera que durante un tiempo estamos protegidos por una membrana imaginaria que nos protege del horror. Él es médico y trata pacientes, y él dice, hay una época de la vida en que pareciera que estamos protegidos por una membrana donde no nos ocurren cosas horribles, donde no nos ocurren cosas feas. Pero llega un momento cuando usted vive lo suficiente, donde pareciera que esa membrana ¡blum!, se explota, dice él como médico, y la gente entonces comienza a vivir la aflicción, el luto, el dolor, las tragedias, y entonces cada día comenzamos dentro de ella y a través de ella, pero casi no nos damos cuenta de la presencia de esa membrana, dice este doctor Seltzer. No nos damos cuenta, vivimos en una especie de membrana, protegidos, y por eso muchos años en la iglesia pasamos sin pasar conflictos, sin pasar dificultades, y ahí nos vamos y de pronto ¡plum!, se explotó la burbuja y quedamos, como siempre digo yo, en el huesito pelado. Y dice Janita para de paso, Dios guarda silencio y no dice nada. Hermanos, sigue diciendo este doctor, de la misma manera en que el sistema inmunológico nos protege de la presencia invisible de las bacterias dañinas, esta membrana mítica nos protege de las situaciones que ponen en peligro nuestras vidas. Muchos años nosotros duramos bien, y a veces decimos, es que después que me casé que me pasó esto, o después que la suegra se vino a vivir conmigo, o después que no sé qué, y siempre buscando echarle la culpa a algo, porque queremos respuestas de lo que estamos viviendo. Nosotros decimos, yo quiero una respuesta, porque yo no había vivido esto, y el Señor guarda silencio, el Señor no dice absolutamente nada. Hermano, no todos, pero la mayoría están protegidos y no se dan cuenta que como cristianos va a haber un momento en que vamos a vivir sufrimiento. Entonces, a medida que pasan los años, ocurre sin ningún aviso, la membrana se rasga y el horror penetra en la vida de las personas y en la de sus seres queridos. Se nos muere un familiar, se nos muere un hijo, se nos enferma la mamá, llegó un cáncer, llegó una enfermedad que no esperábamos, una cosa tan terrible, y decimos, pero Dios mío, ¿será que Dios no me ama? ¿Será que yo no soy un hijo de Dios? Hermanos, en ese momento es donde puede aparecer una crisis teológica o una crisis de fe. Usted dice, pero yo venía bien, ¿qué pasó? Aparece una crisis de fe. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Dios se burla de nosotros. Estoy diciendo que Dios nos deja solos en las pruebas. Estoy diciendo con esto que no se interesa Dios por nosotros. Estoy diciendo con esto que Dios está haciendo como una especie de burla cósmica, donde Dios arriba en el cosmos se ríe de nosotros y se burla de nosotros y dice, mire, los entretuve por un tiempo en una burbujita y ahora les exploto esa burbujita y mire cómo corren como hormigas. No, hermano, Dios no hace eso, Dios no hace eso. Eso sería casi blasfemar de Dios, porque la Biblia presenta a Dios como un Dios amoroso y como un Dios bondadoso, como un Dios benigno, que su misericordia es nueva cada mañana y que todos los días se va agrandando. El Salmo 100, versículo 3 dice, en la última parte, pueblo suyo somos. Diga conmigo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si Dios dice que tú eres pueblo suyo y que eres oveja de su prado, Él te cuida como pastor. No le creas las mentiras al diablo. Hermano, su gran amor por nosotros le llevó a enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para tomar el lugar que usted merecía por el castigo de sus pecados. En el capítulo 3, el versículo 16, dice que Él hizo todo esto porque de tal manera amó Dios.
Hermano, el evangelista Juan no encontró cómo expresar ese amor de Dios y lo único que dijo fue: porque de tal manera. ¿Puede usted entender lo que significa porque de tal manera? Dios así lo expresa. Romanos en el capítulo 8, versículos 38 y 39 dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Dios. ¿Ha leído usted ese versículo? Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Leemos el 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si el diablo le está diciendo a usted: no, es que las pruebas que usted está viviendo es porque Dios dejó de amarlo, no le crea las mentiras. Isaías en el capítulo 41, versículo 10 también nos habla de un mensaje, hermanos, enviado directo del Padre para usted esta mañana. Por favor, no se duerma, no permita que el enemigo le dé ese peso de sueño espiritual donde usted se duerma para no oír el mensaje que el Señor le está diciendo. Dice: no temas, lea conmigo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Amén. Lea conmigo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, el problema no tiene nada que ver con el amor de Dios. Escúcheme, mire para acá. El problema no tiene nada que ver con el amor de Dios, con que Dios haya dejado de amarte por las pruebas que tú estás viviendo. Tampoco tiene nada que ver con la misericordia de Dios. Ya Dios no se muestra cordial conmigo, no. Pero hermanos, el problema persiste y seguimos nosotros buscando respuestas. Dios mío, las pruebas. Si a mí me llega una prueba esta semana, lo primero que comienzo a preguntarme es: ¿pero por qué a mí? Señor, si yo te sirvo, ¿por qué a mí? Si yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo voy a los estudios, yo doy mis ofrendas, ¿por qué a mí? Seguimos preguntándonos, hermano. En medio de todo esto, a mí me preocupa el tema de las pruebas mucho, y el no poder comprenderlas. Escúcheme bien. A mí me preocupa demasiado el tema de que usted esté pasando por pruebas y que no alcance a comprenderlas y que termine creyendo la mentira del diablo de que Dios a usted lo abandonó, de que Dios ya no lo ama, de que la misericordia de Dios ya no lo está cubriendo. Mire, hermano, vienen distintas pruebas. Por ejemplo, vienen las enfermedades, viene la muerte, vienen los conflictos matrimoniales, viene la rebelión de los hijos adolescentes, vienen problemas financieros, vienen deudas y todos los demás problemas que usted tiene en este momento en su corazón y en su mente. Entonces, todo esto desencadena lo siguiente: usted se siente frustrado con Dios, y esto a usted le parece una cosa absurda. Las pruebas le parece a usted incongruente. Si yo le sirvo a un Dios todopoderoso, ¿cómo es que Él permite que me esté pasando esto? Entonces usted se frustra y usted se siente cansado, usted se siente, hermano, engañado, usted se siente no entendido. Es que no me entienden, en la iglesia no me entienden, el pastor no me entiende, Dios guardó silencio, yo no hallo con quién hablar esto. Hermano, entonces viene la frustración. Usted lo primero que hace es que se frustra. Usted está frustrado. Y luego entonces, como Dios no lo rescata a usted rápido de lo que está viviendo, de la situación, rápidamente usted se frustra y entonces se deteriora. Porque Dios no lo rescató rápido de la prueba de la que usted está viviendo. Luego entonces, como usted está frustrado, pasa a la ira. Usted siente ira. ¿Por qué? Porque tiene esa sensación de haber sido abandonado por Dios, de haber sido abandonado por la iglesia, de haber sido abandonado por los hermanos, por la esposa, por el esposo, por los hijos. Usted se siente defraudado, viene la ira y luego entonces de la ira viene una desilusión. Usted se desilusiona
y el espíritu comienza y se marchita. Y por eso andamos nosotros, hermanos, como creyentes todo el tiempo, con las alas abajo, caídos, tristes. Y por eso a mí me preocupa demasiado, hermano, este tema de las pruebas. Finalizo con esto. Hubo un niño que se le quemó la cara. En un incendio perdió completamente todo su rostro, intentaron hacerle cirugías, intentaron arreglarle su rostro, arreglarle su labio, y fue tan feo, el niño quedó tan desfigurado que tuvieron que llevarlo a un psicoterapeuta, y después de estarlo tratando el psicoterapeuta, el niño le mandó una carta al doctor y le escribió esto: querido doctor, estimado doctor, un compañero en mi escuela me llamó Tortuga. Yo sé que me llamó así por el motivo de mi cirugía plástica. Y creo que Dios me odia debido a mi labio. Y cuando me muera, probablemente me mandará al infierno. Atentamente, su paciente. Mire el concepto que tiene este niño. Sufrió una quemadura, se le desfiguró su rostro y él dijo: si Dios es todopoderoso, debe estar airado y molesto conmigo porque permitió que yo me quemara, que me dañara el labio. Entonces, por eso en la escuela se burlan de mí, por eso me llaman Tortuga. Y si me muero, yo iría directamente al infierno porque Dios me odia. El chico llegó a la conclusión de que su deformidad era evidencia del rechazo de Dios, de que Dios lo estaba rechazando. Mire quién está detrás de estas mentiras. Mire quién está detrás de lo que tú estás viviendo y te está soplando y te está diciendo: eso es que usted, Dios no lo quiere, eso es que ya no lo ama, que no tiene misericordia de usted. Hermano, la deducción lógica de un niño es: si Dios es todopoderoso y sabe todo, ¿por qué dejó que algo tan terrible me ocurriera? Debe odiarme. Hermanos, yo quiero finalizar y que me regalen unos minuticos porque estaría inconcluso si no completo con esto. Hermano, lo más duro de la vida, lo más duro de soportar. Hablamos de que Dios es insondable y inescrutable, de que Dios sí nos ama y tiene un plan maravilloso. Y esto último, hermano, yo lo titulé así: lo más duro de soportar. ¿Saben qué es lo más duro de soportar, hermano? Job capítulo 1 versículo 1 dice que Job era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios y que era apartado del mal. No había hecho nada malo. En cuestión de horas sufrió una serie de pérdidas asombrosas. Una serie de pérdidas asombrosas, y en el capítulo 1, versículo 1, se dice que este hombre era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero sus amistades le decían a Job que algo habría hecho él en contra de Dios para que Dios lo estuviera castigando. Pero Job sencillamente era un hombre temeroso de Dios, era un hombre recto, era un hombre apartado del mal, pero estaba pasando por pruebas. Y pruebas bien difíciles. Mire, hermano, Job soportó muchas pruebas, perdió absolutamente todo, perdió los hijos, perdió la riqueza, perdió los criados, perdió, hermano, la reputación, perdió sus amigos. Todas esas tragedias le llegaron a Job, pero no fueron la mayor angustia que él pudo experimentar. O sea, Job soportó todas esas pérdidas, pero hubo una cosa que Job, hermano, lo hizo estremecer. Y ya no podía soportarla. Mire, vamos a ver cómo Job soportó rapidito. Job 1, 20 al 21 nos dice cómo Job logró soportar todas estas cosas. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Él logró soportar. Job 2, capítulo 7 nos dice que todo lo aguantó. Este hombre soportó la muerte de los hijos, la pérdida económica. Dice: aconteció entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esas son pruebas y él las soportó.
Él no dijo nada acerca de esto. Vamos a ver Job capítulo 2, versículo 10. Ahí mismo en el versículo 10, Anthony, dice la palabra: y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren, yo sé que el tiempo ha avanzado, pero Job, hermanos, aguantó todo esto, pero hubo una cosa que Job no podía soportar. Job no podía soportar. ¿Qué fue? Fue la incapacidad para encontrar a Dios. Para nosotros los creyentes, hermanos, nosotros podemos soportar la muerte, la escasez, el sufrimiento, el luto, perder la reputación, que se burlen de nosotros, que se rían de nosotros. Pero hermano, cuando Dios guarda silencio, cuando tú le preguntas a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios no dice absolutamente nada. Eso es terrible, hermano. ¿Y saben qué? Esos silencios de Dios forman parte de las pruebas. Cuando Dios dice, no voy a hablar. Y tú abres la palabra, abres la Biblia y no encuentras una respuesta. Hablas con un hermano y no encuentras una respuesta. Oras y no encuentras una respuesta. Y parece que la prueba se alarga y el silencio se alarga y tú quieres saber la voluntad de Dios. Hermano, Job, en el capítulo 23, desde el versículo 2 en adelante, nosotros vemos, hermano, cómo este silencio de Dios lo atormentaba. Respondió Job y dijo, vamos a leer desde el versículo 2 en adelante, dice: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Seguimos leyendo rápidamente. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Aló? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Seguimos leyendo. Luego dice: expondría mi causa delante de él y lloraría mi boca de amargura. O sea, el silencio de Dios. Usted sigue leyendo ahí hasta el versículo 9. Como él dice: yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Pero no me habla, no me dice nada Dios. Está en silencio. ¿Y por qué sigo pasando por las pruebas por las que estoy pasando? Cuando usted lee hasta el versículo 9, yo me hago una pregunta. Nosotros debemos suponer que esta incapacidad para encontrar a Dios y hablar con él en ciertos momentos es solo de Job. No, hermano, a todos nos pasa. No le encontramos sentido a las pruebas. Nos parecen injustas, nos parecen crueles y nos hacen sentir que Dios nos abandonó. Y la Biblia dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Concluyo así. La idea central, hermano, de esta serie es traer esperanza para que usted pueda tomar un aliento. Y si usted no entiende las pruebas, bienvenido al mundo de los que no entendemos las pruebas. Si usted no entiende las dificultades, bienvenido al mundo de los que no entendemos, pero caminamos por fe y seguimos adelante creyendo que el amor, la misericordia, la bondad de Dios nos siguen todos los días de mi vida. ¿Cuántos creen que la bondad, la misericordia y la bondad nos siguen todos los días de nuestra vida? No creas las mentiras de Satanás y del diablo que te dicen: Dios dejó de amarte. ¿Has pecado, mi amado, mi amada? ¿Has pecado? Es un buen momento para venir delante de Dios y arrepentirnos. ¿Le has fallado a Dios? Yo le invito a que usted incline su rostro y le diga: Señor, en esta hora te doy gracias, porque aunque tú eres insondable, aunque tú eres inescrutable, no puedo comprender, porque no tengo la capacidad. Yo solo debo seguir confiando. Aunque tú me mates, como dijo Job, yo debo seguir confiando. Dígale: Señor, yo sé que tú tienes un plan maravilloso, aunque eso implique quedarme en una silla de ruedas como le pasó a esta chica, Jonita. Señor, yo sé que
El conocimiento que tengo de ti es muy escaso. Y por eso no puedo comprender, no puedo acertar, no puedo conocer. Me siento muchas veces como este niño que se le quemó el rostro. Porque no te conozco, es la verdad, Señor. Dígale: Señor, sé que lo más duro de mi vida y lo más duro de soportar es cuando tú decides quedar en silencio, como en el caso de Job. Señor, ayúdame a no creerle las mentiras al diablo. ¿Cuáles mentiras? Cuando yo me frustro en las pruebas y entonces mi corazón se marchita y se llena de ira y sufro una desilusión y se marchita mi fe. Ayúdame, Señor, a siempre tener presente que aunque tú no hables, estás cerca de mí y que tú me llevas en tus brazos. Yo le invito a usted que está aquí con nosotros en esta mañana, que le diga estas palabras al Señor. Señor Jesús, límpiame de mis pecados, límpiame de mi maldad. Quiero caminar rectamente de tu mano. Te pido perdón porque he pecado y creo que tú eres el camino que me puede llevar al reino de los cielos. Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, toma mi corazón, toma mi vida, mi mente, mi cuerpo, toma mi familia. Y aunque esté pasando por pruebas y no las comprenda y no entienda tu silencio, gracias por decirme hoy que me amas, que tienes un plan maravilloso y que tu silencio y las pruebas forman parte de ese plan. Ayúdame a servirte con integridad. Te lo pido de todo corazón. Amén, amén y amén.